En este vídeo te voy a contar mi experiencia jugando con el Asus ROG Ally durante un mes. ¿Quieres estar al día de todas las novedades sobre el mundo de Steam Deck y otras handheld PC? Link en la descripción a mi canal de Telegram. A falta de un par de días para que ya cumpla más o menos un mes con el Asus ROG Ally entre las manos, he querido hacer un vídeo explicándote cuál ha sido mi experiencia global con esta máquina. Una experiencia que durante el primer mes de vida ha sido bastante inquietante, primeras semanas a lo mejor un poco más descorazonadora, otras siguientes semanas que la verdad es que he tenido una experiencia bastante buena, unos últimos días que ha mejorado todo increíblemente bien. Por lo que, bueno, voy a coger toda esa experiencia global y a día de hoy, cual fotografía estática, te voy a decir cuál es el estado, según mi opinión, de este Asus ROG Ally y por qué te la tienes que comprar, no te la tienes que comprar, o yo qué sé, lo que tú quieras. También te invito a que tú pongas tu experiencia en la caja de comentarios. Empecemos por el principio, que es la experiencia en videojuegos, que es la parte más importante de cualquier dispositivo gaming, ¿no? Diría yo, ¿no? Y bueno, tengo que decirte que en cuestión de launcher de videojuegos, es decir, instalar Epic Game Store, Steam, etcétera, etcétera, el Asus ROG Ally obviamente le da sopas con onda a la Steam Deck, teniendo en cuenta de que tiene un sistema operativo Windows. Todos los launchers de videojuegos están pensados para ese sistema operativo, por lo que no tienes que hacer en cajas de bolillo como sí que tienes que estar haciendo con la Steam Deck, ¿no? Que si quieres instalar la Epic Game Store tienes que instalar el Epic Game Launcher, después, en fin, una serie de historias que en el Asus ROG Ally no ocurre. Eso sí, si tu principal biblioteca de videojuegos está en Steam, como me ocurre a mí, pues vas a notar que de una u otra forma te es más cómoda la Steam Deck. ¿Por qué? Porque nada más inicias la Steam Deck, todo ya te metes dentro del modo Big Picture y te va a estar actualizando todos tus videojuegos de tu biblioteca de Steam. Y después, si tienes algún juego puntual fuera de ese launcher o dentro de esa tienda principal que es Steam, pues lo abrirás y ahí sí que tendrás que tener un proceso más engorroso de actualizaciones, ¿no? Porque si vas a querer jugar Diablo 4, pues tendrás que abrir en Battle.net y te darán cuenta de que tienes que actualizar Diablo 4, ¿no? Por ponerte un ejemplo bastante de mi día a día de hoy. El Asus ROG Ally no lo puedo considerar que eso sea negativo, pero sí es cierto que al no tener una tienda principal, como sí ocurre en Steam, de que encima siendo Steam, que es la que seguramente sea la principal de todos vosotros, pues es cierto que si tú dejas que los programas no se inicien del tirón al principio, pues no vas a tener siempre los juegos actualizados. Mi recomendación para que sea una experiencia parecida en ese punto a la de Steam Deck, ¿no? Incluso mejorar a la de Steam Deck en realidad, es que pongas los launchers que a ti te interese, que siempre estén actualizados con los juegos que tú tienes instalados, no tengas una locura. En este tipo de máquina yo no te recomiendo que tengas tantos, ¿no? Que tengas tus 4, 5, 6 juegos que estás jugando y vas alternando, pues hagas que sus launchers se inicien automáticamente. Yo por lo menos no he tenido gran problema. Yo a día de hoy tengo puestos 2 launchers que se me inician automáticamente, que son Steam y Battle.net. ¿Para qué? Para tener mi Diablo 4 actualizadito y para tener después mi Hogwarts Legacy, mi otra cosa, etcétera, etcétera, también actualizadito. Y con eso, yo sinceramente ni he notado problemas de batería, ni he probado nada. No he visto por lo menos una disminución. Por lo que, oye, en ese punto, el tema de la experiencia con temas de launcher de videojuegos, actualizaciones y tal, el Asus ROG Ally bien actualizado y bien optimizado es una experiencia muy muy buena. Entrando ya en la experiencia jugando con este Asus ROG Ally, pues te tengo que decir que todo es mejor que con la Steam Deck. Es decir, esta máquina, por lo menos yo no he notado que voy a poder jugar más juegos que con la Steam Deck. Es cierto que, por ponerte un ejemplo, juegos que tengan un tema de anti-cheat, etcétera, etcétera, que no sea compatible con Linux, pues obviamente en el Asus ROG Ally vas a poderlo jugar porque está ejecutando sistema operativo Windows. Pero bueno, al fin y al cabo, en una Steam Deck puedes hacerle, por ejemplo, un dual boot de SteamOS y Windows y podrías jugarlo, ¿no? Por lo que yo no he notado a nivel técnico que yo pueda jugar más cosas dentro del Asus ROG Ally, por lo menos a día de hoy. En el futuro ya veremos, ¿no? Pero a día de hoy yo no he notado nada de eso. Pero sí es cierto que lo que he podido jugarlo con una mejor calidad a nivel gráfica, por lo menos, o con una mayor fluidez, o con todo ese tipo de cosas. Al fin y al cabo estamos hablando de una APU, o sea, el cerebro que tiene esta máquina, que es una AMD Z1 Extreme, pues es bastante más potente, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, mientras que en el Hogwarts Legacy, en Steam Deck, que estaba jugando a gráficos medios, con unos FPS de 35, 40 más o menos FPS sostenidos en el tiempo, pues en el Asus ROG Ally he estado jugando con calidad alta, manteniendo esa misma tasa de FPS. Por lo que, como podréis comprender, yo creo que es un buen ejemplo de lo que te puede ofrecer este Asus ROG Ally. Eso sí, el Asus ROG Ally tiene una serie de características que después te voy a explicar que no entiendo por qué tiene, como por ejemplo el tema de la pantalla, que tiene una pantalla 1080p, que
Es cierto que para juegos indies y ese tipo de cosas pues se ve muy bien, pero al final yo he acabado capándola a 720p continuamente porque la diferencia de rendimiento que me da respecto al 720p es increíblemente inferior y después no hay una gran diferencia a nivel visual. Yo por lo menos después de 5 minutos de pasar de 1080 a 720p pues se me olvida y lo veo súper nítido, por lo que bueno, yo quiero valorar esta máquina como si fuera una máquina 720p, porque si estuviera valorándola como si fuera 1080p, incluso podría decir que me está dando peor experiencia que la Steam Deck. Y creo que la frase que define mejor el Asus ROG Ally en cuanto a experiencia de juego se refiere es que nada es perfecto, pero nada es complejo. Y me explico. La Steam Deck la verdad es que tiene una serie de funcionalidades, una serie de accesos directos, todo a día de hoy, después de un año y pico de pulir todo esas características, pues la verdad es que funcionan bastante bien a día de hoy. Al principio no funcionaban tan bien, ¿vale? El primer mes de uso de la Steam Deck era bastante caótico en muchos elementos, se te bloqueaban cosas, no funcionaba tal, por lo que quiero ser indulgente también con el primer mes de la Asus ROG Ally. Pero, claro, el Steam Deck tenía un sistema operativo de base nuevo, cosa que el Asus ROG Ally estaba utilizando Windows, que hombre, creo que algo de estabilidad tiene, pero bueno, vamos a darle ese margen. Pero tengo que reconocerte que en el Asus ROG Ally no he notado la facilidad para hacer muchísimas cosas para, por ejemplo, limitar temas de batería, que pasaremos a hablar después, etcétera, mejorar, por ejemplo, temas de, por ejemplo, de configurar el tema de los botones y tal. No lo he notado tan fácil como me ocurre con la Steam Deck, pero es cierto que también me ofrece una serie de cosas positivas de funcionalidades más sencillas que me ocurre la Steam Deck, por lo que se queda un equilibrio de experiencia de usuario que yo al principio critiqué mucho, pero después de un mes de uso no puedo criticar. O sea, reconozco que la experiencia de uso de la Asus ROG Ally en general, en un uso normal y corriente de jugar y punto, juegos AAA, juegos indie, juegos de Gamepad, de lo que tú quieras, ¿vale? Pues es más o menos igual de buena que la que me puede ofrecer Steam Deck, estando para mí un par de puntitos superior la Steam Deck, pero que para un usuario medio a lo mejor pues no, más o menos sería más o menos lo mismo. Y claro, yo estoy esperando, la verdad, como agua de mayo, que esto ya tenga un soporte perfecto y nativo por parte de SteamOS, ¿no? Ya sabéis que el sistema operativo de Steam Deck en algún momento estará liberado, hay distribuciones de Linux de la comunidad ya preparadas para el Asus ROG Ally, pero que todavía no están completas, por lo que mi intención con esto es hacer exactamente lo mismo que tengo con mi Steam Deck, que es, en Steam Deck tengo un dual boot de Windows y de SteamOS, y aquí quiero tener lo mismo, un dual boot de Steam Deck, de SteamOS y de Windows, para que cuando quiero jugar a juegos de Steam, que son la gran mayoría de mi tiempo, pues pueda jugarlo desde ese sistema operativo, incluso juegos de Battle.net o lo que sea, que funcionan muy bien desde Linux, pues también hacerlo. Y cuando vaya a jugar a Xbox Game Pass, que es básicamente mi principal problema, lo principal por lo que quiero tener Windows en este tipo de máquina, pues me voy al sistema operativo de Windows. Pero te vuelvo a decir, más allá de mis preferencias y de mis gustos, Windows creo que ha hecho un buen trabajo. O sea, lo que viene a ser el sistema operativo de Windows creo que se ha integrado bien con la máquina, aunque sea un mal menor, en mi opinión. Y nos metemos ahora con el tema de la gestión de la batería. Vamos a ver, creo que la gestión de la batería no es mala dentro del Asus ROG Ally, hablando siempre con lo que Asus te ha propuesto para gestionar la batería, pero que es una gestión de batería muy o demasiado pensada para el juego AAA. ¿Qué quiero decir con esto? El Asus ROG Ally, cuando tú lo bajas de 10 vatios para abajo, es decir, el TDP, y haces una gestión de la batería muy contenida, te das cuenta de que la máquina se viene muy abajo. Las últimas actualizaciones de BIOS, es decir, las últimas actualizaciones que ha hecho la propia Asus, AMD, etcétera, para la máquina, pues la verdad es que han hecho mejorar muchísimo la cosa, incluso en TDP bajo, o sea, utilizando poquita energía. Pero incluso así no llega a los niveles que puede llegar una Steam Deck, ¿no? Que puede jugar con un poquito de suerte al God of War por debajo de 10 vatios, por ponerte un ejemplo así más o menos un poco exagerado, ¿no? Pero que es verdad, yo he jugado al God of War a 7, 8, 9 vatios, al final creo que mi posición eran 8 vatios, te lo estoy diciendo un poco de memoria, cosa que con una Asus ROG Ally sería un poco, a día de hoy, por mis pruebas, a lo mejor mejora en un futuro, no te digo que no, pero a día de hoy no lo he conseguido ver realmente estable. Y al final ese tipo de juegos AAA, pues los tienes que jugar con 10 vatios, ¿vale? Como muy poco, y después de ahí para arriba 15 vatios, que suele ser lo que todo este tipo de juegos suelen funcionar perfectamente bien. Por ejemplo, Hogwarts Legacy yo puedo jugar con un pelín de TDP menos dentro de Steam Deck, aunque no demasiado,
Y por ejemplo, en el Asus ROG Ally, como lo baje de 15 vatios, pues la cosa puede estar bastante dura. Y es que al final solamente hay que ver las opciones que tiene el Asus ROG Ally por defecto para poder configurar el TDP, es decir, la energía que va a gastar de manera continua, ¿no? Y en el Asus ROG Ally sería el modo silencio, que son 10 vatios, que es donde teóricamente pues no se va a escuchar prácticamente nada, y es verdad, se escuchan muy poquito los ventiladores. Después estaría el modo 15 vatios, que para mí esos son los dos únicos modos que existen para poder jugar de manera portátil, ¿no? Porque qué menos que al menos 2 horas escasas de juego, ¿no? Si vas a estar de manera portátil sin estar conectado a la corriente. Pero después tiene otros dos modos de gasto energético por encima, que sería el de 25 vatios y después creo que está el de 30 vatios. Te lo estoy diciendo de memoria. Esos son modos que están muy bien si vas a jugar en el modo dock o, yo que sé, siempre pongo el mismo ejemplo. Estás en la cama, estás al lado de un enchufe y quieres jugar a tu juego favorito con los gráficos que te deslumbren la vida, ¿no? Y quieres ahí darle toda la caña a todos los FPS que tengas y todo lo que tú quieras, ¿no? Pues bueno, pues juegas conectado. Pero son, para mí, casos muy concretos. A lo mejor estás en un autobús que vas a estar mucho tiempo, en un avión, en un tren y tal, y tienes ahí el enchufe, pues bueno, en ese tipo de circunstancias, pues la verdad es que me parece un añadido bastante interesante. No te digo que no, como el que juega a la Switch conectado a la corriente, pero en este caso, al estar conectado a la corriente, pues encima puedes jugar con una potencialidad gráfica mucho mayor. Está muy bien. Pero al final, como vamos a estar limitados la gran mayoría de tiempo, por lo menos en mi caso concreto, tú ya eso lo tienes que valorar a 15 vatios como mucho para tener un tiempo de juego bastante decente, pues sí es cierto que noto un poquito más el tema del gráficos, etcétera, con la máquina, pero claro, al no poder yo gestionar por debajo el tema de del TDP para tener un gasto menor de energía y tener mayor batería, pues eso para mí hace que esté bastante por debajo que podría tener una Steam Deck, ¿no? Una Steam Deck que, por ejemplo, un Hi-Fi Rush lo puedo jugar por debajo de 10 vatios, mientras que aquí, en el Asus ROG Ally, y estoy hablando en Windows, ¿vale? En el Asus ROG Ally, pues no puedo jugarlo por debajo de 10 vatios porque ya empiezan a crashear. El sonido ya te empieza a crashear, que después espero que se lo solucionen, después lo comentaré, pero después que el juego no tira, no tiene ese punch, empieza a perder demasiados FPS, ya un poco injugable. Por lo que, bueno, es la gran pega que le pongo a día de hoy a el Asus ROG Ally, que a ciertos TDP por debajo, mientras que la Steam Deck puedo estar jugando perfectamente bien para ahorrar batería, en ella no puedo. Por supuesto, aunque el software esté limitado por parte de Asus, ¿no? Para hacer ciertas cosas, ¿no? Para poder jugar a TDPs inferiores o lo que sea, la comunidad ha creado ya también su software especial para poder hacer eso. Y la verdad es que han conseguido grandes resultados, por ejemplo, desde Handheld Companion, que es un software que ahora mismo creo que está en Early Access, ¿no? Tienes que pagar para tenerlo desde el Patreon del creador, etcétera, pero que la verdad es que te permite hacer cosas muy potentes. Yo tengo ese software instalado dentro de Steam Deck y la verdad, cosas como Auto TDP, que lo que va haciendo es limitando el TDP en base a los FPS que tú vas queriendo, pero de una manera dinámica, ¿no? Para no gastar más energía de la cuenta, pues la verdad es que puedes llegar a ahorrar bastante energía dentro de tu Asus ROG Ally. Pero al final del día, lo que viene a ser la gestión de la batería no te la va a cambiar en exceso. Es decir, si Hi-Fi Rush por debajo de 10 vatios no te va a funcionar como tú quieres en el Asus ROG Ally, pues aunque tengas esta software de la comunidad externa, etcétera, el APU o lo que sea, no va a dar ese rendimiento, por lo que estamos en las mismas, ¿no? Por lo que, en fin, yo sigo reiterando, hay software muy bueno de la comunidad que mejora la experiencia, pero yo cuando compro este tipo de máquinas, al menos espero que esa base esté bien cimentada, esté bien fortalecida por la propia empresa que tiene el control completo del hardware, ¿no? Y en teoría parte del software, ¿no? No es como Steam Deck, que la empresa tiene hardware y software totalmente controlados, pero bueno, Asus también tiene gran parte de ese control en sus manos. Por lo que, bueno, me he quedado un poco a media tinta con la conclusión que te he dicho antes, ¿no? Que si lo tuyo es ahorrar batería, el Asus ROG Ally no es para ti. Por supuesto, todavía estoy en el primer mes de uso de esta máquina y la verdad, como he dicho antes, los primeros días tuve un pensamiento bastante agridulce con la máquina, me quedé bastante decepcionado. Después, cuando me di cuenta de que tenía que hacer un downgrade a la BIOS, me di cuenta de que con las BIOS antiguas la máquina funcionaba realmente mejor y ahora que han hecho una actualización de las BIOS me estoy dando cuenta de que la máquina funciona incluso aún mejor, no tanto como la primera vez que hizo downgrade, pero sí es cierto que ahora tengo una experiencia muy positiva con la máquina, incluso bajando un poquito más el tema del TDP para mejorar la experiencia, para mejorar la gestión de la energía, por lo que todavía, aunque a día de hoy tengo yo
esa duda o tenga ese malestar, sobre todo comparando con el Steam Deck, ¿no?, en temas de duración de batería, tengo un poquito de esperanza de que Asus va a seguir, o AMD va a seguir apurando, va a seguir haciendo cositas para que esa energía funcione cada vez de manera más eficiente. Una de las teorías que he estado leyendo por la comunidad, yo no puedo confirmártela ni desmentírtelo porque sinceramente ahí ya se me escapa, pero sí es cierto que una de las problemáticas que tiene el Asus ROG Ally, por lo que se está diciendo en temas de foros y tal, es que al tener más de 4 núcleos, que es lo que le ocurre al Steam Deck, pues bueno, la energía la tiene que estar repartiendo entre esos núcleos, ¿no? Y una función muy interesante sería bloquear o anular algunos de esos núcleos cuando tú estás jugando y el juego no lo requiera, ¿no? Pues sería bastante interesante que en un futuro AMD, Asus o quien fuera te permita anular ese tipo de cosas si de verdad puede hacer mejorar el tema de la batería. Igualmente, lo que estoy diciendo no es que esa sea la solución, porque vuelvo a decir, yo desconozco totalmente la parte técnica, solamente digo lo que he estado leyendo de manera más o menos reiterada, pero sí creo que Asus y AMD todavía tienen un camino por recorrer y que si hemos sido pacientes con la Steam Deck en muchos puntos para esperar que sea más estable y todo, hasta el punto que está a día de hoy, que yo ya creo que es ya se puede considerar una versión completa del sistema operativo, le toca seguir mejorando, pero está bastante bien, pues con el Asus ROG Ally creo que también todavía estamos en ese proceso inicial de esperar a que terminen de pulir todos esos puntos. Y como he dicho antes, esta máquina, ya metiéndome ya en la APU directamente en el cerebro de esta bestia, ¿no?, del Asus ROG Ally, estamos con un Z1 Extreme. Ya sabéis que esta máquina va a salir en 2 versiones, la versión Z1 Extreme y creo que una versión Z1 que todavía no sé si ha salido, lo que sea, que sería como un poquito menos potente y se parecería más o menos a una Steam Deck, que estaría por encima a cuestión de potencia, pero estaría por debajo de esta versión Z1 Extreme. El mejor resumen que te puedo hacer de esta APU es que la considero, como más o menos te he dicho antes, la versión de la APU de Steam Deck, pero un poquito más premium, como la versión premium, ¿no? Si lo que quieres es un pelín, no te vayas a volver loco, un pelín más de potencia, en plan quiero pasar de un medio a alto, de un bajo a un medio, de 40 a 60 FPS, algo así, no te vayas a venir más arriba, pues esta máquina está muy bien. Está muy muy bien, sinceramente, y te da ese punto más añadido. A día de hoy yo no he jugado a más cosas, que seguramente habrá cosas que sí, yo no te digo que no, pero yo no he jugado a más cosas en esta que en ella. Simplemente he podido jugarla con unas características y unas calidades un pelín superior. Ya está. Eso me justificaría, por ejemplo, vender tu Steam Deck y comprar una Asus ROG Ally. Para mí no, pero bueno, el tema de las conclusiones pasaremos a hacerlo al final, pero te lo voy a adelantar. No creo que la mejor definición de esta APU, ¿no?, que es lo más interesante de la Asus ROG Ally, sobre todo si en tu espacio o en tu país se pueden comprar ambas, pues que esta APU es cierto que funciona un poquito mejor que la de Steam Deck, pero que el tema de la gestión de la energía es peor a día de hoy. Ese es el resumen. Y pasemos a hablar del tema de los periféricos. Los tengo apuntados por aquí, ¿no? Y es que la Ally, en tema de periférico, cuando digo periféricos es pantalla, mandos, etcétera, en general, pues es bastante superior al tema de Steam Deck, ¿no? Vamos a empezar por la pantalla. La pantalla es posiblemente el upgrade más tocho que tiene este Asus ROG Ally comparado con el de la Steam Deck. Se ve todo bastante bien, todo como muy brillante. Tiene opciones también para temas de temperatura de color y tal, pero bueno, eso en la Steam Deck también lo podemos hacer, pero el caso es que todo se ve, los negros se ven bastante negros, los colores bastante más vivos, en general se ve que es una locura y creo que sí es una de las principales cosas que cuando te pones el Asus ROG Ally entre las manos, pues te das antes cuenta. Después tenemos que decir que esta pantalla tiene una tasa de refresco de 120 Hz, eso te permitiría jugar a juegos hasta 120 FPS. ¿Eso va a ser lo normal? No. ¿Vale? O sea, a menos de que te pongas a jugar a juegos, yo que sé, super indies, que no requieran mucho, en ese momento entonces sí vas a poder tener una fluidez extrema, pero para mí, sinceramente, los 60 Hz, los 60 FPS son como el punto dulce para este tipo de máquinas, sobre todo por tema de ahorro de batería, no tiene más historia. Pero, te voy a decir una cosa, jugar con ¿cómo se llama? Limitado a 45 FPS en esta máquina y ponerle, por ejemplo, que los hercios de la máquina vayan a 120, hace que tengas una experiencia mucho más fluida, aunque no estés sacando 120 FPS, que si no lo tuviera configurado de esa forma. Por lo que, aunque yo me había reído de esta característica y decía que es una tontería y que era de marketing, a día de hoy, por lo menos por las pruebas que yo estaba haciendo de manera intrínseca, sí he notado que me da una mayor fluidez. No sé, supongo que será algo psicológico, supongo que será algo de que al estar actualizando más veces la pantalla, aunque no haya más FPS, pues tú lo ves más fluido. No tengo ni idea,
pero de facto o de hecho me ocurre a mí, ocurre en esta máquina. Yo creía que era yo, se lo enseñé a mi pareja, se lo enseñé a mi cuñado y dice, no, es verdad, es todo más fluido. Pues ya está, le tengo que dar ese punto a la Asus ROG Ally, aunque no termino de entender el porqué, pero para mí de hecho lo es. Por lo que, oye, un punto súper positivo. Ahora bien, tiene otro punto bastante negativo. O por lo menos que no es real, ¿vale? El caso es que esta pantalla es 1080p. Vamos a ver, cuando vayas a jugar a juegos AAA o juegos AA, lo que sea, vas a estar jugando normalmente a 720p. Ya sea por temas de ahorro de energía, ya sea por temas de que el juego, por ejemplo, te va a rendir muchísimo mejor a 720p o lo que sea, ¿no? Porque el hecho es que cambiar de 1080 a 720p en esta pantalla no hay un gran cambio, un gran salto de calidad. Es verdad que cuando lo cambias lo notas, pero a los 5 minutos se te ha olvidado porque en 720p lo ves igualmente definido. ¿Y por qué digo que esto al final es un poco marketing? Porque es que lo que te rinde esta máquina 720p, que es la calidad a la que estamos jugando en Steam Deck, es tan superior a lo que te ofrece en 1080p que es que no vas a querer jugar la mayoría de juegos actuales, AAA o que sean un pelín demandantes a 1080p por la gran calidad de pérdida gráfica que vas a tener. Ahora bien, si vas a jugar a juegos indies o lo que sea con esta pantalla, pues lo puedes poner a 1080p y la verdad, si te quieres jugar a un Hollow Knight, si te quieres jugar a un Dredge o te quieres jugar a lo que sea a 1080p, es verdad que no va a ser el cambio de tu vida el tema de la resolución, porque se ve también muy bien a 720p, pero sí lo vas a poder tener un poquito más definido y si eso lo combinas también metiéndole más de 60 Hz o lo que sea a la pantalla, pues hombre, en esas circunstancias sí que la puedes utilizar. Pero como ya te estás dando cuenta, son casos muy específicos. Vamos, que si vas a querer jugar a un Doom Eternal, un Hogwarts Legacy, un Resident Evil 4, lo que sea, siempre vas a jugarlo mejor en 720p que en 1080, por lo que yo te recomiendo que la configures prácticamente a 1080p, a 720p todo el tiempo y cuando vayas a ir a algo muy específico que no requiera recursos, lo pones a 1080p y lo disfrutas. Pero también te digo otra cosa, a mí se me olvida siempre y es que tampoco noto gran cosa. El sonido de la Asus ROG Ally también tengo que decirte que es increíble, posiblemente el mejor sonido que yo he escuchado en un aparato portátil en general, ¿vale? Se escucha súper bien, bastante mejor que el de la Steam Deck y eso que el de la Steam Deck era fetén, se escucha maravilloso. Bueno, pues el de la Asus ROG Ally va a un punto superior. Eso sí, tiene una pega a día de hoy y es que cuando estás jugando a bajos TDP o en muchos puntos, por ejemplo, del juego, incluso jugando a 15 de TDP, a partir de 15 de TDP, eso ya no ocurre, pero incluso a 15 de TDP a mí me ha pasado bastantes veces que empieza a crashearte el audio. Yo espero que sea algo de la BIOS, yo creo que sea algo de driver o de actualizaciones o lo que sea, ya lo ha comentado la propia Asus en algún momento, por lo que bueno, no me inquieta, pero sí que espero que lo arreglen lo antes posible, porque estar escuchando ese de vez en cuando, pues es bastante molesto. En cuanto al tema de los mandos y la ergonomía al coger este Asus ROG Ally, voy a empezar primero por los mandos. Tengo que decir que los mandos son increíblemente buenos. Me encantan estos joysticks, aunque son diferentes a los de la Steam Deck, pero para mí ambos son muy muy buenos. La cruceta me gusta bastante más. La de la Asus ROG Ally en comparación con la de la Steam Deck, por supuesto no llega al nivel de la cruceta del mando, por ejemplo, de la Xbox Series, ¿no? Que personalmente me parece un mando orgásmico, pero sobre todo el tema de la cruceta me parece maravillosa, esa cruceta de clicky. Esta es una cruceta de membrana, pero que al final del día funciona, personalmente creo que mejor que la de la Steam Deck, me gusta más. Ahora bien, todo esto, la parte de los gatillos me encantan, los botones de aquí me encantan porque son bastante clicky y son muy satisfactorios. Los botones X, A, B, Y son para mí bastante superiores a los de la Steam Deck porque son bastante más grandes y como que los siento mejor entre los dedos, ¿no? O sea, me cuesta menos pulsarlos, ¿no? Cosa que en la Steam Deck no es que me cueste especialmente, pero que, no sé, lo noto como más cómodo, ¿no? Pero lo que sí que no noto más cómodo son los dos botones traseros, ¿vale? Yo uso mucho estos botones en la Steam Deck, sobre todo uso dos, por lo que cuando vi que en el Asus ROG Ally pasaban de 4 que tenía el Steam Deck a 2, a mí eso no me inquietó. Pero por ponerte un ejemplo, yo en el Hogwarts Legacy, por ponerte un juego que ahora mismo estoy dándole más caña que nunca, pues yo uno de estos botones lo utilizo para el Rebellion, que es para el tema ese de estar haciendo la vista de detective, y otro lo utilizo para correr, porque no me gusta estar pulsando el botón del joystick, ¿no? Pues me es un pelín más incómodo estar usando esto que lo de la Steam Deck. Ahora bien, te tengo que decir que en la Steam Deck yo le puse estos botones modificados de G-Shocks, ¿no? Que tienen estos más, los saca un poquito más para afuera y encima son un pelín más duros para que no pueda estar pulsándolo sin querer. Por lo que
no te puedo decir exactamente si la experiencia es mejor o peor, pero sí es cierto que con los botones al menos de G-Shock modificados, pues yo los noto mejor. Pero igualmente, más allá de eso, creo que están como la posición no está, para mí al menos, para mi forma de mano, no termina de estar en una posición correcta. Pero creo que esto es algo ya muy ir al detalle y siguen siendo cómodos una beta costumbre. Ya en cuanto a la ergonomía, cada metro dentro más o menos de lo del mando, al principio yo creía que era menos ergonómica que la de la Steam Deck, pero a día de hoy te diré que están al nivel. Para mí, para la forma de mis manos, para mí está al nivel. Yo creía que esto, al ser más pronunciado o lo que sea, me iba a acabar, no me gustaba tanto, porque al principio es verdad la coge y la noto menos ergonómica, pero una vez ya estás jugando, relajas la mano, etcétera, personalmente no me cansa más después de una sesión de hora y media, que más o menos es la que yo suelo hacer de juego con este tipo de máquinas. Después de una sesión de hora y media no me cansa ni más ni menos que un Steam Deck, por lo que en ese punto para mí también ha ido de 10. Vámonos al tema del precio. ¿Merece la pena, estando en España, porque esto es muy importante, estando en España, comprarse una Asus ROG Ally por 800 tracas? Personalmente creo, si yo, por ejemplo, no creara contenido y ese tipo de cosas relacionadas, no tuviera la web de Handle Deck, ¿no? Que me dedico a poner toda la actualidad del videojuego y forma parte de mis ingresos a día de hoy, ¿no? El autónomo no se paga solo, pues yo personalmente no me hubiera comprado el Asus ROG Ally para cambiarlo por un Steam Deck. ¿Por qué? Porque ya sabiendo lo que sé que solamente me ofrece lo mismo, en general, para lo que yo lo uso, ya os lo he explicado, un poquito mejor y no me da más de lo que me puede dar, o sea, no me da para poder jugar más juegos. A día de hoy yo no sé cómo será el futuro, a lo mejor Starfield no lo ejecuta la Steam Deck y el Asus ROG Ally sí, o no lo ejecuta ninguna, esa no lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy no me ofrece esta más que esta, por lo menos a día de hoy, por lo que para mí solamente ha supuesto que puedo poner los gráficos un pelín mejores o puedo poner una cosa un pelín mejor o con un poquito más de FPS o lo que sea, por lo que a mí pasar de una máquina que te puede costar unos 400 y pico de euros, contando que te compres la versión barata, ahora está en descuento, tiene un precio excepcional, y metiendo un SSD, ¿no? Que es lo que yo haría a día de hoy, pues teniendo en cuenta de que esto me cuesta prácticamente la mitad que esto, pues para mí no merece la pena el cambio. Ahora bien, o incluso si tuviera que comprármela de nueva, tampoco me merece la pena. Por lo menos para mí, si tú, el dinero no es un problema, tienes en cuenta el tema de la batería que te he dicho, a día de hoy al menos, y para ti este tema de los gráficos un pelín mejor, no te vayas a venir arriba, pero sí que un pelín mejor, si es importante, pues oye, la Asus ROG Ally está muy bien. Ahora bien, si vives en Latinoamérica o en algún país donde no se esté distribuyendo Steam Deck, y a lo mejor la Steam Deck que te está costando más o menos sobre los $600 y pico, $650, y puedes conseguir una Asus ROG Ally por $700, $750, que eso lo he visto en bastantes países latinoamericanos, pues es cierto que yo sí que me iría por una Asus ROG Ally, ¿no? De cabeza, ¿no? Teniendo en cuenta de que la Asus ROG Ally, ya creo que en México, confirmadlo, ¿vale? Pero creo que en algunos países de Latinoamérica empiezan a tener ya soporte, porque la intención de Asus es venderse a gran escala, pero Valve no da soporte ni nada por el estilo a ningún país latinoamericano, así que estarías un poco más con el agua al cuello que con una Asus ROG Ally, ¿no? Por lo que si en tu país hay distribución de Asus oficial o lo que sea y la diferencia de precios son esas, yo personalmente sí que te recomendaría una Asus ROG Ally en ese punto. Por eso he dicho que ¿cuál recomiendo? Es muy relativo, según países, según disponibilidad del producto, según lo que tú quieras, etcétera, etcétera. Por lo menos, más o menos, esa sería mi opinión. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sinceramente, ha sido un periodo de prueba muy loco, ¿vale? Y voy a utilizar este momento de conclusión del vídeo para podértelo explicar, porque la evolución que he tenido con esta máquina ha sido muy loca. Al principio tuve una muy mala experiencia cuando actualicé todo. Iba con una BIOS que se llamaba la BIOS 319, que iba bastante mal de rendimiento comparado con en muchos juegos, y que comparado con la Steam tú decías, es que la Steam me funciona mejor, así funciona. El Hogwarts Legacy me funcionaba mejor con los antiguos BIOS en el Steam Deck que en el Asus ROG Ally. Así era el nivel. Claro, después bajé a la versión 3.17, todo fue muchísimo mejor, se jugaba todo bastante bien. Y con la última versión, por ejemplo, yo por lo menos con los juegos que he estado utilizando de testeo y sobre todo con el tema del Hogwarts Legacy, que vuelvo a decir que es el juego que estoy jugando ahora más, que ya es que estoy dando las secundarias, tío. Estoy haciendo todas las secundarias horribles del juego, pues no sé por qué me ha dado por ahí. Bueno, esa es mi vida, tampoco es importante. Pero lo que sí he notado es que ahora sí que he notado un salto de potencia y un salto de calidad increíble con las últimas videos, jugando en los últimos días con el Hogwarts Legacy y otros juegos, que en comparación a la Steam Deck. Por lo que
me ha sido complicado. Quería hacer este vídeo lo quería hacer antes, pero había tanto cambio, veía tantas cosas raras, sabía que tenía que haber una actualización final que me he guardado un poco este vídeo hasta que por fin considero que la máquina a día de hoy, si te la compras en este punto, vas a tener una muy buena experiencia. Sinceramente, lo actualizas todo, lo dejas todo actualizadito y vas a tener una muy buena experiencia. Teniendo en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, que al final lo más importante para mí de esta máquina es, si quieres más batería, te compras la Steam Deck. Si quieres una máquina súper potente y que te permita hacer cosas bastante más tochas, pero teniendo en cuenta la limitación del tema de la batería y que vas a estar un poco por tu casa, en zonas con enchufe, pues el Asus ROG Ally va a ser seguramente tu decisión. Pero sí, teniendo en cuenta que cuesta 800 € y la otra por 400 y pico metiendo un SSD, tienes un pepinazo tremendo. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.